Somos del programa de Ingeniería Petroquímica de la Universidad de Santander. En el día de hoy vamos a explicar un diagrama de tuberías e instrumentación. Esto ha sido visto por la materia Control Automatización, que es dirigido por el ingeniero Robinson Mancilla. En este diagrama vamos a mostrar un proceso de obtención de ácido fosfórico vía húmedo. Mi grupo está conformado por Osvaldo Abril, Carolina Liscano y quien les habla, Lady Cabriles. Para la elaboración de este diagrama hemos utilizado materiales reciclados. Ahora vamos a explicar el proceso en la planta de producción de ácido fosfórico por vía húmeda. En este caso se trabaja en condiciones de formación de sulfato de calcio dihidratado. Para la extracción del ácido fosfórico se ha utilizado dos tipos de reactivos, que es el ácido sulfúrico al 96% y el agua. Seguidamente se hace una preparación de la roca fosfórica. Una vez que se extrae el mineral y se concentra, es necesario pulverizarlo para poder hacerlo reaccionar con el ácido sulfúrico. Esto mediante la molienda, la cual es realizada con un molino de bolas. A continuación, también se hace una formación del ácido fosfórico, el cual, una vez pulverizada la roca fosfórica, se agrega al reactor de mezcla completa y también se alimenta el ácido sulfúrico, llevándose a cabo una reacción. A continuación se hace la eliminación del yeso. Para esto se separa el ácido fosfórico disuelto en agua y el sulfato de calcio con dos moléculas de hidratación, en el cual se realiza una filtración mediante un filtro de prensa, en el cual se separa en forma sólida el yeso y el ácido fosfórico pasa disuelto en agua. Por último, se hace la obtención del ácido fosfórico concentrado, en el cual, para eliminar el agua, el ácido diluido se pasa a una columna de destilación o torre flash, en donde, por diferencias de puntos de ebullición, se separa el agua, quedando el ácido fosfórico listo para ser almacenado. Hola, mi nombre es Carolina Liscano y voy a iniciar a hacer la exposición sobre el PID que hemos escogido. Primero que todo, compañeros y profesor Robinson, les voy a indicar que los palillos que ustedes van a ver de color naranja en este PID indican la tubería primaria y el color rosado va a indicar la tubería conexión de procesos o un enlace mecánico. Vamos a iniciar por esta parte donde tenemos el fosfato de calcio, que realmente es una piedra que necesitamos triturar en este molino de bolas para que después pueda reaccionar con el ácido sulfúrico y el agua que se encuentra en el reactor de mezcla completa. Iniciaré por la parte superior. Tenemos un instrumento discreto montado en campo, normalmente no es accesible al operador y es un transmisor de nivel que pertenece al lazo de control 504. De este lado tenemos una señal eléctrica que ingresa a un display compartido, normalmente montado en el panel principal accesible al operador, y es un indicador controlador de nivel que pertenece al lazo de control 504. Seguido tenemos nuevamente una señal eléctrica que ingresa a un instrumento discreto montado en campo, no accesible al operador, y es un transductor que convierte esta señal eléctrica en una señal neumática, como vemos de esta parte. Pero antes tenemos una señal indefinida, nuestra señal neumática, y finalmente tenemos nuestra válvula de control con un actuador que se abre en fallo. Aquí tenemos nuestro primer lazo de control, porque tenemos un dispositivo de medición, un controlador y un elemento final de control que viene siendo nuestra válvula. Luego nos vamos a ubicar aquí en el costado, donde vamos a encontrar un instrumento discreto montado en campo, no accesible al operador. Es un elemento de nivel que pertenece al lazo de control 500. Por este lado, nuevamente vamos a tener un instrumento discreto montado en campo, no accesible al operador, y es un indicador de temperatura que pertenece al lazo de control 500. Por esta parte tenemos una válvula de compuerta que está sobre nuestra tubería primaria, y de este lado vamos a tener un instrumento discreto montado en campo, no accesible al operador, y es un elemento de presión o de vacío que pertenece al lazo de control 500. Aquí tenemos un punto
que incide 24 voltios al proceso. Tenemos una señal eléctrica que ingresa a un instrumento discreto montado en este caso en el panel de control accesible al operador, y es un interruptor por alto nivel que pertenece al lazo de control 502. Acá tenemos una señal eléctrica que ingresa a un instrumento discreto montado en campo, pero en este caso no es accesible al operador, y es un transductor que me va a convertir esta señal eléctrica en una señal neumática que vemos de este lado. Tenemos nuestra válvula de control. De este lado tenemos un display compartido que en este caso está montado en el panel principal y es accesible al operador, y es un indicador controlador de nivel que pertenece al lazo de control 502. Nuevamente tenemos nuestra señal eléctrica, tenemos un transmisor de nivel que es un instrumento discreto montado en campo, no accesible al operador, que pertenece al lazo de control 502. Aquí de este modo tendremos nuestro segundo lazo de control. Ahora vamos a ubicarnos de este lado. De este lado tenemos un instrumento discreto montado en campo, no accesible al operador, y es un transmisor de nivel, pero en este caso pertenece al lazo de control 501. Tenemos una señal eléctrica que entra a un display compartido montado en el panel principal y es accesible al operador, y es un indicador controlador de nivel que pertenece al lazo de control 501. Tenemos nuevamente esta señal eléctrica que ingresa al transductor, que como ya les he mencionado me va a convertir esta señal eléctrica en una señal neumática como la vemos acá. Este transductor es un instrumento discreto montado en campo, no accesible al operador y pertenece al lazo de control 501. Bueno, aquí tenemos finalmente la válvula de control con actuador, y aquí vamos a encontrar nuestro tercer lazo de control, porque tenemos en este caso las tres variables importantes para un lazo de control, que es el dispositivo de medición, el controlador y el elemento final de control. Bueno, ahora nos vamos a ubicar por este lado. De este lado vamos a encontrar un instrumento discreto montado en campo, no accesible al operador, y es un transmisor de nivel que pertenece al lazo de control 505. Tenemos nuestra señal eléctrica que ingresa a un display compartido montado en el panel principal, que es accesible al operador y es un indicador controlador de nivel que pertenece al lazo de control 505. Aquí vamos a tener nuevamente esta señal eléctrica que entra al transductor, que como ya les he indicado es un instrumento discreto montado en campo, no accesible al operador y que pertenece al lazo de control 505. Tenemos nuestra señal neumática. Finalmente encontramos nuestra válvula de control con actuador, y esto representaría nuestro cuarto lazo de control. ¿Listo? Ahora nos vamos a ubicar por acá. Acá tenemos nuestro elemento discreto montado en campo, no accesible al operador, es un transmisor de nivel que pertenece al lazo de control 513. Tenemos esta señal eléctrica que va a ingresar al display compartido que está montado en el panel principal y es accesible al operador, y es un indicador controlador de nivel que pertenece al lazo de control 513. Nuevamente tenemos esta señal eléctrica que ingresa a nuestro transductor, que convierte la señal eléctrica en neumática, que vamos a encontrar acá. Este transductor es un instrumento discreto montado en campo, no accesible al operador, que pertenece al lazo de control 503. Tenemos nuestra válvula y aquí vamos a encontrar nuestro lazo de control número 5. Bueno, ya para terminar esta parte, vamos a irnos en la parte superior y vamos a encontrar un instrumento discreto montado en campo, no accesible al operador, y vamos a tener un transmisor de flujo que pertenece al lazo de control 506. Seguimos hacia arriba y vamos a encontrar otro instrumento igual al de abajo, que es un instrumento discreto montado en campo, no accesible al operador y que pertenece también al lazo de control 506. Tenemos nuestra señal eléctrica que ingresa a este display compartido
que está montado en el panel principal y es accesible al operador, y es un indicador controlador de flujo que pertenece al lazo de control 506. Tenemos nuestra señal eléctrica que va a entrar nuevamente en este transductor para ser convertida en una señal neumática. Este transductor es un dispositivo discreto montado en campo, no accesible al operador, y en este caso pertenece al lazo de control 506. Acá tenemos nuestra señal neumática y nuevamente vamos a encontrar nuestra válvula de control. Y aquí tenemos nuevamente otro lazo de control, que en este caso sería el lazo de control 6. Bueno, compañeros, ahora tenemos un instrumento montado en campo, no es accesible al operador, es un instrumento discreto, es un indicador de temperatura y está unido mediante un enlace mecánico a una línea principal del proceso. Seguidamente tenemos un instrumento discreto montado en campo, tampoco es accesible al operador, es un indicador de presión, está unido a un enlace mecánico a nuestro equipo C100. Dentro del equipo C100 también tenemos un instrumento discreto montado en campo, tampoco es accesible al operador, es un indicador de nivel que está unido mediante enlaces mecánicos a nuestro equipo C100. El equipo C100 es una torre flash, que es un tipo de operación unitaria que ocurre cuando un líquido entra y es separado en dos fases. Seguidamente tenemos un instrumento discreto montado en campo, no es accesible al operador, es un indicador de temperatura de una línea de flujo que sale de nuestra torre. Seguidamente tenemos otro instrumento discreto montado en campo, tampoco es accesible al operador, es un indicador de presión que está en una línea principal de nuestro proceso. Seguidamente tenemos otro instrumento discreto montado en campo, tampoco es accesible al operador, es un indicador de presión que está en una línea principal de nuestro proceso. Tenemos nuestro equipo F100, es un filtro de prensa de un sistema de filtración por presión, consiste en una serie de placas y marcos alternados con una tela filtrante a cada lado de las placas tienen secciones en forma de canales para drenar el filtrado en el evaporado. Seguidamente tenemos nuestro séptimo lazo de control, donde encontramos un instrumento discreto montado en campo, no es accesible al operador, es un elemento de temperatura unido en un enlace mecánico. También tenemos y está dentro de un lazo de control número 600. También tenemos un instrumento discreto montado en campo, no es accesible al operador, está dentro del lazo número 600 y está unido mediante un enlace mecánico. Seguidamente tenemos un display compartido montado en el panel principal. Este sí es accesible al operador, pertenece al lazo de control número 600 y está unido a una señal eléctrica. Seguidamente tenemos un transductor que convierte una señal eléctrica en una señal neumática. Pertenece al lazo de control número 600 y está unido a una señal neumática. Luego tenemos nuestra válvula con actuador que abre en fallo y que llega finalmente a nuestro equipo E100. Nuestro equipo E100 es un condensador de vapor de agua que tiene como objetivo la disipación del calor absorbido en el evaporador. Nuestro lazo de control número 8 nos indica que tenemos un generador de energía de 24 voltios que envía una señal eléctrica, la cual está a un instrumento discreto aislado montado en el panel de control. Este sí es accesible al operador, está unido mediante señales eléctricas y es un interruptor por bajo nivel. Seguidamente tenemos un instrumento discreto o aislado montado en el panel de control. Este también es accesible al operador, también está unido mediante una señal eléctrica y este es un interruptor por alto nivel. Seguidamente tenemos un display compartido montado en el panel de control, accesible al operador, pertenece al lazo de control número 601, compartiendo también el lazo de control los dos interruptores y también están unidos mediante la misma señal eléctrica. Seguidamente tenemos el transductor
que convierte una señal eléctrica en una señal neumática para usarla como actuador. Es un instrumento discreto montado en campo y no es accesible al operador. Seguidamente llegamos a nuestra válvula con actuador que abre en fallo. También tenemos un instrumento discreto montado en campo, no es accesible al operador y pertenece al lazo de control número 600 y tiene un enlace mecánico que está dentro de una señal de flujo primario de nuestro proceso. Seguidamente tenemos otro elemento, es un instrumento discreto montado en campo, tampoco tiene acceso al operador, es un elemento de nivel que pertenece al lazo de control número 601. Seguidamente tenemos nuestro equipo número D100, es un decantador gravitatorio continuo que se utiliza para separar dos líquidos no miscibles en densidades diferentes. Seguidamente, salido de este equipo, tenemos una línea en la cual encontramos una válvula de compuerta que tiene en su línea un instrumento discreto montado en campo, no es accesible al operador, es un indicador de presión que está unido mediante un enlace mecánico. Terminamos nuestro sistema o nuestra línea de proceso con un display compartido montado en el panel principal, accesible al operador, pertenece a un lazo de control, es un controlador indicador de temperatura que está unido mediante una señal eléctrica. Seguidamente tenemos un instrumento discreto montado en campo, no es accesible al operador, es un transmisor de temperatura unido mediante una señal mecánica. También tenemos un instrumento discreto montado en campo que tampoco es accesible al operador, es un elemento de temperatura que está unido mediante un enlace mecánico a un flujo principal de nuestro proceso. Después del decantador va a llegar a una bomba para alimentación de columna, en donde esta bomba tiene una señalización de P100. En este caso, esta bomba se va a encargar de impulsar nuestro flujo con una velocidad. Seguidamente tenemos nuestro filtro que tiene una señal de E101. Este filtro se va a encargar de separar el yeso y el ácido sulfúrico. En la salida del filtro se tiene una línea secundaria que va a llegar a nuestro lazo de control número 9. En este caso tenemos un instrumento discreto montado en campo. Es un elemento de flujo 603. Tiene una señal mecánica. Ahora, después de este instrumento va a llegar a un transmisor de flujo. Este transmisor es un instrumento también discreto montado en campo que no va a ser accesible al operador, pero hay que tener en cuenta que viene una señal mecánica y pasa a una señal eléctrica. Esta señal eléctrica llega a nuestro display compartido que va a estar montado en el panel principal. En este caso sí va a ser accesible a nuestro operador y este es un control indicador de flujo 603. Después de este va a llegar a un transductor que va a convertir esta señal eléctrica. También es un instrumento discreto montado en campo que no es accesible a nuestro operador y finalmente va a llegar a nuestra válvula de control. Ahora tenemos nuestro lazo de control número 10. En este lazo de control se cuenta con un elemento de temperatura. Este es un instrumento discreto montado en campo, no accesible a nuestro operador. Y este es un lazo de control 602. También tiene una señal mecánica. Ahora se llega a un transmisor de temperatura. Este transmisor también es un instrumento discreto montado en campo que no va a ser accesible a nuestro operador. Después de tener una señal mecánica, pasa a una señal eléctrica, llegando así a nuestro display compartido que va a estar ubicado en nuestro panel principal. Pero en este caso sí va a ser accesible a nuestro operador. Este es un controlador indicador de temperatura 602. Ahora, este tiene una señal eléctrica y pasa a un transductor, el cual va a convertir esa señal eléctrica a una señal mecánica.
Este transductor también es un instrumento discreto que va a estar montado en campo y no va a ser accesible al operador. Después de convertir esta señal eléctrica a mecánica, a neumática, pasa a nuestra válvula de control. Ahora llegamos a nuestra torre flash. Va a estar indicada por C101. Esta torre flash se va a encargar de separar el agua y el ácido sulfúrico mediante la diferencia de los puntos de ebullición. En la parte superior tenemos un indicador de presión 506, el cual va a estar montado en campo, va a ser un instrumento discreto y no va a tener acceso al operador. También tenemos un indicador de temperatura 506. Este también es un instrumento discreto que se va a encontrar montado en campo y no va a ser accesible al operador. En la parte superior tenemos una válvula de compuerta y esta va a tener una señal o una línea secundaria en la cual se va a extraer el agua. Por la parte del fondo o la parte inferior se va a contar con un lazo de control número 11. En este lazo de control se va a encontrar un elemento de nivel. Este elemento de nivel 604. En este caso va a ser un instrumento discreto montado en campo, no accesible al operador. Este tiene una señal mecánica que va a pasar a un transmisor de nivel 604. También va a ser un instrumento montado en campo, no accesible al operador y es un instrumento discreto. Ahora, debe tenerse en cuenta que pasa de una señal mecánica a una señal eléctrica. Esta señal eléctrica va a llegar a un display compartido que va a estar montado en el panel principal, pero va a ser accesible al operador. Este va a ser un control indicador de nivel, número 604. Ahora se va a pasar con una señal eléctrica a nuestro transductor, el cual va a convertir esta señal eléctrica a una señal mecánica. Este instrumento también va a estar montado en campo y no va a ser accesible al operador. También es un instrumento discreto y finalmente va a llegar a nuestra válvula que va a tener una señalización de válvula control de nivel número 604. Y finalmente se va a extraer nuestro ácido sulfúrico para luego ser almacenado. Nuestro equipo de trabajo quiere extender un agradecimiento especial al profesor Robinson por habernos abierto este espacio donde podemos nosotros demostrar las habilidades creativas que tenemos con la realización de esta maqueta y llevar un poco a la realidad todo lo que hemos aprendido durante el semestre de esta materia de automatización, debido a que tenemos un contacto directo o pudimos aprender de manera más real cómo podemos diseñar un PID y cómo vemos estas señales dentro del mismo. Muchísimas gracias y espero se encuentren súper bien y nos vemos en otra ocasión.